En el video de hoy vamos a seguir estudiando el uso del se en el análisis sintáctico. En este video vamos a ver el se como pronombre pasivo. ¿Qué querrá decir pasivo? Pasivo va a estar relacionado con la voz pasiva. La voz pasiva era cuando el sujeto no estaba en posición de hacer una cosa, no era activo, no hacía algo, sino que algo era hecho sobre él. Y vamos a ver que el se puede tener la función de reemplazar esta voz pasiva. Pero no se preocupen, vamos a empezar analizando una oración para acordarnos qué era esto de la voz pasiva. Vean esta oración. Consiguieron estas cosas. ¿Cuál es el núcleo verbal? Consiguieron. ¿Quiénes consiguieron estas cosas? Sujeto tácito, ellos. Vamos a ponerlo acá abajo. Ellos consiguieron estas cosas. Todo el resto va a ser predicado verbal simple. Predicado verbal simple. ¿Qué consiguieron estas cosas? Las consiguieron, objeto directo, cosas núcleo, y estas modificador directo. Y pongamos que todo esto es una oración bimembre. Esta oración, ¿en qué voz está? Está en voz activa. ¿Por qué? Porque ellos hacen algo sobre otra cosa. Ellos son activos. El sujeto es activo porque realiza la acción. ¿Qué hace el sujeto? Ellos consiguen esas cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hacemos para pasarlo a voz pasiva? Fíjense la siguiente oración. Estas cosas fueron conseguidas. Podríamos poner por ellos, pero también puede no estar. Estas cosas fueron conseguidas. Núcleo verbal, que ahora es frase verbal. El núcleo verbal se transforma en frase verbal. Fueron conseguidas. ¿Y qué cosas fueron conseguidas? Estas cosas. ¿Quiénes fueron conseguidas? Estas cosas. El sujeto, el objeto directo en la voz activa se convierte en sujeto en la voz pasiva. Estas cosas, que era el objeto directo, ahora se convierten en el sujeto. Cosa sigue siendo el núcleo y este es el modificador directo. Todo el resto va a ser el predicado verbal simple. Y vamos a poner que esta oración es bimembre. Entonces, ¿se acuerdan qué era la voz pasiva? En la voz pasiva el objeto directo pasa a ser el sujeto. Entonces el sujeto no realiza la acción, sino que la acción es realizada sobre él. ¿Por qué? Porque antes era el objeto, no el sujeto. Si yo digo, estas cosas fueron conseguidas, las cosas, el sujeto, no están haciendo nada, sino que algo es hecho, es hecho a ellos. ¿Se dan cuenta? El sujeto no hace la acción en estas cosas fueron conseguidas. ¿Qué va a pasar con cuando aparece el pronombre se como pasivo? Lo que vamos a llamar la pasiva con se. Fíjense esta oración. Se consiguieron estas cosas. ¿Se dan cuenta que es casi la misma estructura que estas cosas fueron conseguidas? ¿Cuál es la diferencia entre estas cosas fueron conseguidas y se consiguieron estas cosas? No hay mucha diferencia. Analicémoslo. Consiguieron es el núcleo. Núcleo verbal. ¿Qué cosas se consiguieron? Estas cosas. ¿Quiénes se consiguieron? Estas cosas va a ser el sujeto expreso simple. Es decir, que el objeto sigue siendo el sujeto como en la pasiva. En la voz pasiva, el objeto directo se transformaba en sujeto. En lo que vamos a llamar la pasiva con se, porque acá está el se, el objeto sigue siendo el sujeto. Se consiguieron estas cosas. Cosas va a ser el núcleo y estas modificador directo. Todo el resto va a ser un predicado verbal simple. ¿Se dan cuenta que la estructura es la misma? Ustedes pueden pensar, lo más fácil es confundirse y pensar que el sujeto es el objeto. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿qué se consiguió? ¿Qué se consiguieron estas cosas? ¿Se dan cuenta? Entonces, como responde a qué, puede hacernos pensar a nosotros que es el objeto directo. ¿Por qué no es el objeto directo? Primero porque no siempre el sujeto, lo sabemos por la voz pasiva, no siempre el sujeto hace la acción. El sujeto puede ser aquel que recibe la acción. Por ejemplo, en la voz pasiva eso es lo que pasa. Y después, ¿cómo sé yo que estas cosas es realmente el sujeto? Porque cuando lo cambio, cambia el verbo. ¿Qué construcción es la que siempre concuerda con el verbo? El sujeto. El sujeto y el verbo siempre tienen que estar en la misma persona y en el mismo número. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. Esto lo sabemos siempre. Fíjense en el sujeto tácito.
¿Por qué yo sé que ellos es el sujeto tácito? Porque consiguieron es la forma que concuerda con ellos. Ellos consiguieron. Yo no podría decir yo consiguieron. Es lo mismo acá. Si esto está en plural y el verbo está en plural, ya es un indicio de que esto es el sujeto. Y fíjense, si yo lo cambio a singular, tendría que decir se consiguió esta cosa. Queda medio raro la oración, pero la tendría que decir así. Se consiguió esto, por ejemplo. Se consiguió esto. Esto sigue siendo el sujeto, pero como ahora está en singular, el núcleo verbal se transforma al singular. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de darme cuenta cuál es el sujeto. ¿Qué pasa? Esta oración es tramposa, porque no aparece el verbo en frase verbal como en la voz pasiva. Sin embargo, este se, ¿cuál es su función? Su función es la de indicarme que esta oración es pasiva. Lo que me dice se consiguieron estas cosas, es que esta oración es pasiva. Fíjense, comparen, se consiguieron estas cosas con consiguieron estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es el se, que acá no está. Como acá no está el se, estas cosas es objeto directo, y es ellos consiguieron estas cosas. Un sujeto tácito. Como acá está el se lo que me indica es que estas cosas va a ser el sujeto. Acá no hay lugar para un objeto directo. Y lo que me indica este se es que esta oración va a ser lo que se llama una pasiva con se. ¿Qué nombre le voy a poner al se? Vamos a ponerlo en verde porque está en el predicado. La función del se justamente es ser esto, o sea que el se, como función, va a ser la de ser de un índice de cuasi reflejo, se va a llamar, de cuasi reflejo, porque como vimos en el video del se como pronombre cuasi reflejo, el se lo que me está haciendo acá es decirme algo del sujeto, pero sin embargo no es reflejo, índice de cuasi reflejo, pero ¿qué dijimos? Índice de cuasi reflejo, ¿qué? Pasivo. Índice de cuasi reflejo, pasivo. ¿Se dan cuenta? Lo importante acá es lo de pasivo, índice de cuasi reflejo, pasivo. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo el se es que esta oración es pasiva, y como es pasiva, como está en voz pasiva, aunque no lo parezca, el se, el sujeto, no va a hacer una acción, sino que sobre ella se va a hacer una acción, y no va a haber lugar para un objeto directo, porque está ocupado por el sujeto. ¿Cómo lo marco entonces? Porque siempre acuérdense que lo marcamos con las iniciales. Vamos a poner una I de índice, una C de cuasi, una R de reflejo, y la P, que es lo importante, índice de cuasi reflejo, pasivo. ¿Sí? Fíjense ahora otros ejemplos a ver si así queda más claro. Se cerró la puerta. Núcleo verbal, cerró. Ahora, ¿qué se cerró? El se me indica que la puerta es el sujeto. Si yo dijera las puertas, tendría que decir se cerraron las puertas. Si la puerta está concordando con el núcleo verbal, significa que la puerta es el sujeto expreso simple. Puerta va a ser el núcleo y el modificador. Cuidado que se me corrió. Modificador directo. Todo el resto va a ser el predicado verbal simple. Y fíjense qué importante es la función del se. Si yo dijera cerró la puerta sería objeto directo, y cerró me indicaría que hay un sujeto tácito, él cerró la puerta. Pero en se cerró la puerta, como está el se, me indica que esta oración es lo que se llama pasiva con se, y el sujeto va a ser lo que antes era el objeto, como siempre en una voz pasiva. También me puedo dar cuenta, dijimos también, porque el sujeto está concordando con el verbo. Si yo dijera las puertas, tendría que decir se cerraron las puertas. Esa es la clave para darme cuenta que este es el sujeto y que entonces el se es un índice de cuasi reflejo pasivo. La P de pasivo. Vamos a poner que esta oración es bimembre. Y fíjense otro ejemplo todavía para que así quede clarísimo. Se movieron las selvas inefables, dice acá. ¿Cuál es el núcleo verbal? Movieron. Ahora bien, ¿quiénes se movieron? Las selvas inefables. Entonces, vamos a ponerle a esto sujeto expreso simple. Selvas va a ser el núcleo, una N de núcleo. Vamos a borrarlo para ponerlo bien. Selvas es el núcleo, inefables, modificador directo, y las, modificador directo también.
y todo el resto va a ser predicado verbal simple. Ya se estarán dando cuenta de algo. ¿De qué? Que cuando aparece la pasiva con C, en general el sujeto ¿dónde está? ¿Está al principio? No, está al final. Así que ojo, porque eso me hace pensar más todavía que esto es un objeto directo. Ojo, el sujeto, primero, no siempre tiene que estar adelante de todo. Y segundo, no siempre tiene que hacer algo. El C me está indicando acá que el sujeto es pasivo. Es decir, que no hace nada, sino que le hacen algo. Se movieron las selvas inefables. ¿Y el C entonces qué hace? Si me indica que esto es el sujeto, es un índice de cuasi reflejo pasivo. Y vamos a poner que esta oración es bimembre. Entonces, repasemos un poco lo que vimos en este video. Lo que vimos es el C como pronombre pasivo. Dijimos que esto está relacionado con la voz pasiva. ¿Por qué? Porque en la voz pasiva lo que era objeto directo en la voz activa pasa a ser el sujeto. ¿Qué pasa? En lo que se llama la pasiva con C pasa lo mismo. Por ejemplo, se consiguieron estas cosas que antes podría ser un objeto directo. Si yo dijera consiguieron estas cosas, como aparece el C, me está indicando que lo que viene después es el sujeto, no el objeto directo. Y también me tengo que dar cuenta que este sujeto, el C me indica también que este sujeto no hace nada, no es activo, sino que es pasivo. ¿Cómo me doy cuenta? Una vez que tengo el C, ¿cómo me doy cuenta que el C me está indicando esto? Bueno, porque si yo cambio el sujeto, esta construcción de atrás, cambia también el núcleo verbal. Si cambia cuando cambia el núcleo verbal, significa que esto es el sujeto. Y que el C me está indicando que el sujeto es pasivo. O sea que el C va a ser un índice de cuasi reflejo pasivo. Bueno, espero que hayan entendido este tema del C como pronombre pasivo. Acuérdense de ver los otros videos en donde vamos a profundizar más sobre este tema del C en el análisis sintáctico.